Bueno, vamos a hablar sobre aulas inclusivas, como le decía, pero de una mirada desde la neuroeducación, es decir, desde la educación emocional. Vamos a hacer esta presentación. Bueno, les voy a presentar un poquito. Bueno, me voy a presentar. Como les decía, soy Natalia Ceballos Marón, soy doctora en psicología, trabajo con niños, trabajo con adolescentes. Soy diplomada en neuropsicología infantil, trabajo desde la neuroeducación, desde la neurociencia, trabajo con estudiantes o con jóvenes con altas capacidades, con TDAH, también soy diplomada en TEA, y bueno, me dedico a la investigación, trabajo sobre regulación emocional, y bueno, también tengo algunas publicaciones científicas que bueno, que pueden ver en Google Académico, se pueden acercar y ver un poquito lo que es la trayectoria. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Se pasa. Sobre aulas inclusivas. ¿Y sobre qué nos voy a invitar a reflexionar? Acerca de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, qué ocurre en las aulas donde haya estudiantes con que presentan algún tipo de dificultad, qué herramienta pueden utilizar los docentes para lograr una verdadera inclusión de los estudiantes. Y bueno, después le voy a hacer esta pregunta que me gustaría que en algún momento me la respondan, y es, ¿la inclusión es una realidad o es un simple deseo? Bueno, justamente sobre esto nos vamos a preguntar. Cuando hablamos de educación inclusiva, es necesario que nosotros podamos lograr garantizar el acceso a la educación de calidad de todos los estudiantes, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que podamos eliminar las barreras. Eliminar las barreras, y ahí vamos a hablar de qué tipo de barreras. También es importante poder lograr mejores aprendizajes. Y acá, cuando hablamos de inclusión, un punto a tener en cuenta es saber en el lugar en el que estamos cuáles son las leyes vigentes, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, ¿cuál es la ley vigente de inclusión? ¿Cuál es la resolución vigente del lugar en el que estoy? Y tener presente el lugar. Por ejemplo, voy a hablar, no sé, la resolución del lugar donde estoy. Yo estoy en este momento en Argentina, en la provincia de Córdoba, y la resolución vigente es la 1825/19. Entonces, si yo tomo la resolución, voy a poder saber qué es lo que dice la resolución acerca de inclusión y de los estudiantes que yo voy a tener en el aula. También tengo que tener presente el DUA. ¿Y qué es el DUA? Porque se hacen muchos cursos, capacitaciones acerca del DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Es decir, acá el DUA nos va a hablar acerca del modelo que tenemos que tener en cuenta a la hora a la hora de ver la diversidad de estudiantes que yo voy a tener en el aula. ¿Cuál es el objetivo? Que haya una inclusión y que esa inclusión sea efectiva. Y que, como yo le decía, tratemos de lograr minimizar las barreras. ¿Qué tipo de barreras? Las barreras físicas, sensoriales, cognitivas, culturales, que pudieran existir en el aula. Yo acá le agregaría también las barreras emocionales. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Favoreciendo la igualdad de oportunidades para cada uno de los estudiantes. Voy a tomarlo que no lo puse, pero acá tenemos que tener presente que cuando hablamos de aulas heterogéneas. Y hasta hace un tiempo atrás, no se hablaba tanto de la heterogeneidad como ahora. Yo escuché en muchas oportunidades cuando estamos en los talleres, en los congresos, en las formaciones, que muchos dicen sí, porque ahora las aulas son heterogéneas. Las aulas siempre fueron heterogéneas. Lo que pasa es que no estaba puesta la mirada en cada uno de los estudiantes como se pone ahora en la individualidad de cada uno de ellos, ¿sí? Y es muy importante esto. ¿Por qué es importante tener presente la individualidad de mis estudiantes? Porque no todos aprenden al mismo ritmo, no todos presentan las mismas fortalezas, no todos presentan las mismas dificultades.
Y si yo trato de enseñarles a todo al mismo ritmo, de la misma forma y con las mismas herramientas, y bueno, no voy a lograr una educación de calidad para todos. Voy a lograr una educación para seguramente para un grupo. Y yo tengo que tener presente a todo y cada uno de los estudiantes que esté en mi aula. ¿Sí? Entonces, es para lograr un proceso de inclusión escolar adecuado, tengo que identificar, ver cuáles son las propuestas pedagógicas que sean apropiadas y enriquecedoras, como dice ahí, para cada uno de mis estudiantes. Eso no me lo tengo que olvidar. También tener presente cuáles son las fortalezas y no solo las debilidades. ¿A qué me refiero con esto? Que en varias ocasiones las personas tendemos a ver, bueno, cuáles son las debilidades, en qué le cuesta y todo a mi estudiante o el que está en el aula, ¿sí? Pero no me paro desde el otro lugar, a ver cuáles son las fortalezas. Y como yo siempre digo, si yo me paro de la fortaleza, es más fácil poder trabajar. ¿Por qué? Porque yo voy a saber qué es lo que le gusta, qué lo motiva, qué le hace bien, si este estudiante trabaja mejor con cómics, si este estudiante trabaja mejor, bueno, o sea, cuáles son, qué manera oral, por ejemplo, este estudiante resuelve, no sé, la actividad de manera escrita, de mejor manera. Entonces, si yo puedo pararme y ver cuáles son las fortalezas, me va a ser más fácil lograr un proceso de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de todo el grupo de estudiantes, ¿sí? Porque si no, estamos haciendo, simplemente tenemos un estudiante en el aula y no estamos incluyendo como corresponde, ¿sí? Simplemente está ahí en el aula, está integrado en el aula y no está incluido, no es parte del grupo y eso cada un estudiante lo siente. Y como le decía, trabajar las emociones en el aula. Los educadores, ¿sí? Los docentes que están en el aula, ¿qué tenemos que saber? Bueno, esto, ver cuáles son todas aquellas propuestas que nosotros tenemos para mis estudiantes, para esos estudiantes, partiendo de la fortaleza de cada uno, para poder sobre las barreras, ¿sí? Poder conocer cuáles son también, cuáles son aquellos estados, perdón, aquellos estados afectivos que tienen los estudiantes a la hora de la construcción del saber. Identificar cómo sienten, cómo se sienten, cómo aprenden, va a lograr que tengan un buen rendimiento académico y una verdadera inclusión escolar. Voy a tomar una frase de Marilyn Roger que, bueno, siempre voy a los congresos y ella es expositora, muy interesante, tiene unos libros muy interesantes sobre aula, sobre educación, y nos dice, aprender a sentir y saber qué hacer con lo que sentimos requiere práctica y requiere entrenamiento, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que saber. Poder acompañar a cada uno de mis estudiantes, a cada uno de los estudiantes a no solamente en lo que es el aprendizaje en sí mismo, sino también en el reconocimiento de aquellas emociones que van a permitir un mejor aprendizaje, un aprendizaje más significativo. Y aquí vamos a hablar de herramientas. Tener presente a la hora de inclusión, a la hora de saber o de hablar de inclusión, hacer, hacer y crear espacios de reflexión personal. Es decir, no quedarme con, bueno, yo no puedo, yo de eso no sé, saber, bueno, cuáles son las barreras que tiene este estudiante y decir, no, yo no puedo, yo no sé, o yo no estudié, no me capacité. No, decir, bueno, qué bueno que tengo esta posibilidad en este momento de poder crecer, de poder aprender, de tener una motivación para poder formarme, por ejemplo, en esta área. Crear espacios seguros a nivel emocional, trabajar la empatía, la confianza en sí mismo en cada uno de los estudiantes, trabajar el bullying en las aulas, trabajarlo también a nivel institucional,
¿sí? Poder ver el error como parte del aprendizaje y enseñárselos a ellos, que bueno, que están aprendiendo, que también es prueba-error, también darme la oportunidad de decir, bueno, en esto no funcionó, bueno, voy a probar esto otro, o sea, ir probando con el estudiante para que pueda sentirse mejor y para que su aprendizaje resulte significativo, resulte de calidad para él. Ya les hablé de las fortalezas y realizar todos aquellos ajustes razonables que al estudiante le den la posibilidad de que el aprendizaje, que el saber, le resulte como nuevos desafíos, se le presente como nuevos desafíos. No ponerle una meta, no ponerle un límite, no ser yo el que termine siendo o poniendo las barreras al estudiante, sino decir, bueno, ver cuáles eran aquellas posibilidades, aquellos nuevos desafíos para que puedan lograr el aprendizaje. Y como les decía, crear entornos emocionalmente cálidos, amables, respetuosos, porque si no, va a ser muy difícil que yo pueda trabajar las emociones generales, que pueda trabajar una verdadera inclusión y el estudiante terminará estando en el aula sin ser incluido, ¿sí? Por eso es necesario que lo pueda trabajar, que lo trabaje conmigo y que lo trabaje con el resto. Aquí les doy algunas herramientas, ¿no? Pero sí están a nivel general. Trabajar con libros, con textos, con videos, con audiolibros, trabajar con juegos, trabajar con actividades que resulten atractivas, motivadores. Siempre cuando yo despierto, por ejemplo, la sorpresa en el aula, ese aprendizaje va a ser más significativo. Bueno, trabajar con distintos materiales, siempre no quedarme con lo mismo, sino poder ir variando, poder ir cambiando, poder adaptarlos al grupo, me va a resultar como una buena herramienta a la hora de pensar en una verdadera inclusión. Bueno, como les decía, la presentación es corta. Si ustedes quieren trabajar algún tema, les interesa algún tema especial o tener herramientas para trabajar alguna dificultad especial, por ejemplo, no sé, si quieren trabajar trastornos de aprendizaje o TDAH, cómo afecten el aula, cómo puedo yo tener algunas herramientas para hacerlo, me pueden consultar de manera particular, ¿sí? Así me cuentan de qué se trata y yo los puedo ir acompañando. Como les decía, trabajo en las redes, tengo algunas redes también que pueden acceder, hay algunos congresos grabados también en YouTube y bueno, y en las otras redes donde pueden contar y conversar qué temas les gustaría tratar. Bueno, les agradezco mucho por la participación, por la escucha, por su atención y espero que les pueda servir, que les pueda ayudar a formarse, siempre teniendo una mirada con amor, con respeto hacia mí, hacia el otro y vamos a poder lograr siempre aulas más amables, más inclusivas y un lugar de aprendizaje. ¿Sí? Muchísimas gracias.